Buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias por unirse a esta sesión informativa de la maestría en Dirección Estratégica de Contenidos, precedido por la conferencia titulada Narrativas, Academia y Nuevas Formas de Consumo de Contenido, que la va a impartir el profesor Miguel Sánchez. El profesor Sánchez es licenciado en Periodismo y en Literatura y tiene una maestría en Historia del Arte y Curaduría por parte de la Universidad Católica del Perú. Y él es docente en esta maestría de la asignatura Convergencia y Contenidos. Me has pedido que en esta oportunidad nos dé una conferencia sobre la temática que está proyectada en este momento en el PowerPoint que ustedes pueden ver en sus pantallas. Nuevamente, mi nombre es Lizardo Vargas, soy el director de la maestría. Yo estaré presente durante la conferencia y daré una breve perspectiva de este programa de posgrado hacia el final de la conferencia. Esta noche la mecánica funcionará de la siguiente manera. Yo en unos minutos los dejaré con el profesor Sánchez y al final de su charla, de su exposición, habrán unos minutos para comentarios o preguntas que ustedes le quieren hacer sobre el tema que él ha cubierto. Por favor, siéntanse libre de hacer las preguntas o comentarios, tanto en el chat que tienen disponible en esta plataforma Blackboard, está en la parte de abajo a la derecha en el icono de la burbuja, o si lo prefieren, la pueden hacer encendidos sus micrófonos al final de la conferencia, preguntándoselo directamente al profesor Sánchez. Luego de la sesión de preguntas, como les mencioné al inicio, yo haré una breve presentación de la maestría y me quedaré también presente para resolver preguntas o inquietudes que cualquiera de ustedes pueda tener respecto a este programa de posgrado. Entonces, sin mayor detalle, doy pase al profesor Miguel Sánchez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, adelante con la Bueno, batuta. gracias Lizardo. Bueno, gracias a todos, a todas las que están conectados y conectadas. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, la maestría en Dirección Estrategia de Contenidos, desde donde tengo el gusto de enseñar un curso. Y bueno, a Lizardo por la invitación, ¿no? Solo para hacer una breve introducción antes de pasar al motivo de la charla. Gustaría señalar que yo enseño el curso de convergencia y contenidos, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos ahí es dialogar y establecer, digamos, una discusión en relación a cómo la revolución digital, digamos, ha impactado en, digamos, las industrias culturales, ¿no? En las industrias culturales más tradicionales como la prensa, el cine, la televisión, la publicidad, ¿no? Pero también en otras, ¿no? Tan importantes como ellas, ¿no? En la literatura, en el arte, etcétera, ¿no? Y claro, una de los retos siempre en clases es articular, digamos, este concepto de convergencia, ¿no? Que tiene, digamos, diversas aristas, ¿no? Hay quienes hablan de convergencia de contenidos, hay quienes hablan de convergencia de servicios, hay quienes hablan de convergencias tecnológicas, ¿no? Pero claro, el reto del curso siempre es partir de cómo los contenidos eh, pueden, digamos, entenderse a partir de esta lógica de convergencia, ¿no? Entonces, un dato clave es el de las narrativas, ¿no? O sea, nos centramos mucho en establecer y en estudiar las narrativas y ahí ponemos ejemplos, ¿no? Que van desde, digamos, desde películas, ¿no? Mainstream, hasta, digamos, algunos ejemplos más vinculados a otras industrias culturales como son la publicidad, la literatura, la música hablamos muchísimo, y el arte también, ¿no? Entonces, lo que quería venir a presentarles sobre, digamos, la propuesta para hoy es justamente dialogar a partir de una de estas, digamos, aristas, ¿no? Que tiene que ver con justamente las narrativas, ¿no? Y la pregunta, voy a empezar a compartir mi presentación de hoy. Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos, vamos a hacer un ejercicio prospectivo, ¿no? Es riesgoso, ¿no?
el contexto, digamos, de la pandemia, del COVID-19, nos obliga a nosotros, a los que, digamos, generamos contenidos, adecuar, digamos, estas narrativas, ¿no? Entonces, un poco lo que voy a tratar de, digamos, indagar o en todo caso presentarles algunas de las, son presunciones, ¿no? Lo que voy a presentar. ¿Cuáles son estas narrativas? ¿De qué se tratan? ¿No? ¿Qué podemos esperar de estas narrativas sobre las que podemos trabajar? ¿No? Y al final voy a hablar de modelos de negocio vinculados a estas narrativas y, digamos, las posibilidades también de estos modelos de negocio de articularse a estas narrativas. Lo primero que quería decirles era cómo digamos, hay que hacer un poco de historia también, ¿no? Y había presentado esta línea o presento esta línea de tiempo, digamos, que es interesante, digamos, también revisar, ¿no? Y otra vez, bajo la lógica de las narrativas, digamos, presentes, ¿no? Yo propongo, digamos, 4 espacios, ¿no? El primer momento, un momento que tiene que ver con, digamos, la explosión de los medios masivos de comunicación, digamos, posguerra, ¿no? Podríamos hablar de 40, 50, 60, digamos, que tiene que ver con cómo el negocio de los medios de comunicación, digamos, se expande a partir de la articulación con la globalización, ¿no? Y demás fenómenos vinculados a la expansión, digamos, sobre todo de un mercado, ¿no? Finalmente, lo que sucede, digamos, en los 50, 60, es que los medios de comunicación son, digamos, esto lo diría Manuel Castells, ¿no? Son un articulador de este proceso de globalización, ¿no? O sea, llegan inmediatamente después, el segundo posterior que llega el mercado, ¿no? Eh, Eso, digamos, tiene varios niveles y varias décadas, ¿no? Los 50, los 60, los 70, los 80, hasta que aparece Internet, ¿no? Eso es interesante también notarlo, ¿no? Porque Internet llega y de alguna manera lo que hace es, voy a prender mi cámara, creo que ya mejoró mi conexión para sentir que estoy... lo interesante es que Internet llega y pone en cuestión, digamos, la lógica tradicional de los medios masivos de comunicación, ¿no? Internet sobre todo pone en duda, y esto es algo que repito siempre en clase también, pone en duda el intermediario, ¿no? De alguna manera Internet lo que nos permite a nosotros, o los usuarios, es, digamos, por primera vez, aunque esto hay que, digamos, matizarlo siempre, ¿no? Pero por primera vez tener, digamos, esta agencia de productores, ¿no? O sea, ya no solo somos consumidores, sino solo somos productores, ¿no? Esto algunos lo señalan en relación a este término del prosumer, ¿no? Pero Internet de alguna manera pone en duda eso, ¿no? Pone en duda también digamos, a los grandes medios, a los grandes conglomerados de los medios de comunicación, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que a mí me parece bien particular y bien interesante para entender cómo, digamos, Internet llega y desestabiliza, digamos, una suerte de status quo, ¿no? De los medios de comunicación. Yo en los 90, cuando era, digamos, adolescente, ¿no? Compraba una revista que se llamaba Caleta, era pre-internet, ¿no? Era una revista bien interesante, de crítica musical, y por lo general era una revista de crítica musical que lo que hacía era presentar información de grupos y de cantantes, digamos, que estaban fuera de la FM, ¿no? De alguna manera alternativos, indies, ¿no? Y claro, la misma acepción de la palabra caleta ya de alguna manera marcaba su lógica, ¿no? Eh, lo interesante fue que llegó Internet, ¿no? Justo en esos años y de alguna manera desestabilizó el negocio de Caleta, ¿no? Porque claro, y ahora me pongo a pensar, ¿no? O sea, lo que antes era el poder de este grupo, ¿no? Que eran los que escribían en la revista Caleta, que era un poder bien interesante, que era el poder indie, alternativo, ¿no? Fuera además de la FM, ¿no? Del mainstream, digamos, musical. Cuando llega Internet, digamos, se desestabiliza, ¿no? Y se desestabiliza a partir de qué? A partir de que nuevamente el usuario, es decir, nosotros,
podemos acceder a la música que querramos, ¿no? Y esto es un cambio significativo, esto es digamos, es un antes y un después, ¿no? No solo en la historia de los medios de comunicación, sino en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, Quizá el referente, digamos, más próximo sea la invención de la imprenta, como diría McLuhan, ¿no? Sin haber siquiera, digamos, vivido en la década de Internet, ¿no? Ya lo profetizaba. Esto, digamos, es interesante porque nos propone ya a partir de los 90 también nuevas narrativas, ¿no? Que son narrativas mucho menos, digamos, vamos a llamar elitistas, mucho menos constreñidas, mucho más democráticas, mucho más amplias, y de alguna manera, y esto también hay que matizarlo, nos presenta o nos propone ser ciudadanos de esta aldea global, ¿no? Y en ese sentido nos propone además dar cuenta o en todo caso acceder al contenido, ¿no? De manera libre, ¿no? Y ya no en este intermediario, ¿no? Ese es un punto clave también. Un tercer punto clave tiene que ver con la aparición del social media, ¿no? Eh, y esto ya es desde el 2000 para adelante, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de, sobre todo plataformas, ¿no? Como Facebook, como Twitter, como YouTube, ¿no? Que lo que proponen es una lógica, digamos, limítrofe, ¿no? En relación a la generación de contenidos, a la acción de comunidades. Y claro, esta lógica del prosumer, del productor, consumidor, se apuntala, ¿no? Porque estas plataformas lo que nos permiten es ser productores de contenidos, ¿no? Yo he estudiado periodismo y claro, en el 2000, cuando estaba terminando la universidad, de pronto, digamos, uno de los últimos cursos, recuerdo, era crearnos un blog en Blogspot, ¿no? Y claro, era como que, ok, acá tenemos la herramienta, podemos generar audiencia, podemos publicar nosotros, digamos, no necesitamos al gran medio, ¿no? Digamos, esto, que además son iniciativas que curiosamente todas nacen a partir de habitaciones, digamos, estudiantiles, ¿no? Es un tercer momento, ¿no? Un tercer momento que también impacta, digamos, en las narrativas, que de alguna manera cambia también la lógica que había propuesto Internet. Si se recuerdan, no sé, para la gente de mi generación, los primeros años de Internet, en los medios de comunicación, por ejemplo, de las páginas web del comercio, de la República, parecían un calco del diario impreso, ¿no? De alguna manera la narrativa parecía trascender, digamos, lo impreso a lo virtual, ¿no? Poco a poco esto va cambiando, ¿no? Pero digamos, con las redes sociales esto es, digamos, totalmente rebalsado, ¿no? Pensemos ahora en la lógica, por ejemplo, del TikTok, ¿no? O sea, el TikTok presenta otra narrativa, digamos, la plataforma ya de por sí presenta otra narrativa totalmente distinta a la que nos proponía, no sé, el blog Spot o el WordPress hace unos años, ¿no? De hecho, aquí digamos, sirve mucho el concepto de convergencia, ¿no? Porque es importante también decir esto, ¿no? No es que los nuevos medios hayan venido a acabar con los viejos, digamos, con los viejos medios, ¿no? Más bien hay una articulación, una convergencia de esto, ¿no? Hay una convivencia de esto. Eso es un poco, digamos, los tres hitos de los que me interesaba hablar antes de empezar a hablar de las narrativas en sí. Y claro, un cuarto hito, lo pongo como hipótesis de trabajo, ¿no? Como propuesta también, es el contexto del COVID-19, ¿no? De alguna manera el COVID-19, y esto, digamos, ya se ha dicho bastante, ¿no? Acelera un proceso de digitalización, ¿no? De diversas dimensiones, ¿no? Acelera esto que parece un perogrullo, ¿no? Que se dice que el COVID ha acelerado, digamos, un proceso que estaba pensado para 10 o 12 años en relación, o sea, por ejemplo, la teleeducación era digamos, un proyecto interesante. Algunas universidades estaban pensando digamos, optar por, digamos, planes que puedan de alguna manera ser presenciales y también virtuales. Había algunas universidades que tenían esta opción de lo blended, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el contexto obligado, ¿no? Nos ha empujado rápidamente
adecuarnos a esta digitalización, ¿no? Y claro, a algunos nos ha agarrado desprevenidos, a otros nos ha agarrado un poco más digamos, más preparados, hemos estado mucho más previstos, pero a una gran mayoría de la población la ha excluido totalmente, eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Entonces pensemos también, y esto lo discutimos también mucho en clase, en estos procesos, digamos, de aceleración digital, a quién, digamos, benefician y a quién excluyen, ¿no? Porque, digamos, tener esa mirada, ¿no? Que tiene que ver con una mirada más social, más contextual, también es importante, ¿no? Entonces, los más medias, internet, social media, COVID-19, ¿no? Si se dan cuenta, serán 50, 60 años de constante cambio y revolución, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y esto también son unas hipótesis, como es lo que me gusta, digamos, del COVID es que nos permite, más allá de todo lo malo, obviamente, ¿no? De la muerte, del miedo, pero nos permite, en tanto incertidumbre, plantear algunas hipótesis, ¿no? Que, claro, esto también es verdad, ¿no? Son hipótesis, y esto también es algo que se repite mucho, hay pocas certezas, ¿no? En relación a esto. Yo propongo estas cuatro, ¿no? Digamos, como algunas ideas vinculadas al contexto, ¿no? La aceleración de la que ya hablé, ¿no? La pandemia ha acelerado, digamos, procesos de adecuación tecnológica, ¿no? Totalmente. La educación es el mejor ejemplo, ¿no? Hijo, ¿no? Solo tuvo una semana de clases presenciales y 120 días de clases virtuales, ¿no? Y lo veo a él adecuándose, de que es más fácil para él, tiene 6 años, pero veo a sus maestras, a sus maestros, digamos, también luchando, ¿no? Entonces, hay como que una aceleración constante en esto, ¿no? Lo otro tiene que ver con las brechas que ya más o menos delineaba y que anunciaba, ¿no? Que estas brechas, digamos, esta aceleración, la pandemia, también ha hecho evidente procesos de exclusión, ¿no? Es evidente que no todos hemos podido adecuar nuestros procesos de teletrabajo, teleeducación, teleconsumo. No sé si saben, pero por ejemplo, la Universidad de San Marcos le demoró casi 2 meses a empezar clases. Recién ha empezado empezó el 11 de junio de manera oficial, ¿no? Y claro, digamos, la Universidad Nacional más grande del Perú, ¿no? Le tomó 2 meses, imaginémonos, ¿no? A otras universidades nacionales, cuatro, digamos, instancias más pequeñas, ¿no? También como ha evidenciado, digamos, la pandemia estas brechas, ¿no? Ahí yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En relación al bono familiar universal, ¿no? El bono familiar universal, digamos, citado por el Estado, lo que planteaba era una suerte de apoyo, ¿no? A las familias más pobres, más necesitadas del Perú, ¿no? Sin embargo, claro, o sea, estaba bueno digamos, el concepto, la idea, pero a la hora de implementarlo, digamos, el Estado se topó, digamos, con la gran pared de que muchos de estos beneficiarios no tenían cuenta bancaria, ¿no? Entonces era como que también un sinsentido, ¿no? O sea, darles un bono familiar universal para que se queden en casa, pero para que hagan uso de esto, para que cobren, tenían que ir a un banco, a un espacio, digamos, tubulizado, hacer colas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera también se os expone, sobre todo a las personas obviamente más necesitadas, a esos espacios y al contagio, ¿no? Después hay una crisis total también en relación, esto también, ¿no? Toda crisis es una oportunidad, dice, digamos, la publicidad actual, ¿no? Pero en términos, digamos, más estrictos, hay algunas evidencias de una crisis, digamos, galopante, ¿no? Solo entre marzo y mayo de este año, casi un poco más de 2 millones de limeños y limeñas han perdido el trabajo, ¿no? Es un dato muy, 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 muy fuerte. Eh, Casi el 27% de la población peruana, digamos, terminado el COVID, será pobre, ¿no? Digamos, el impacto sobre el PBI será del menos 12%, y de eso ha impactado totalmente, ¿no?
Hay 2 diarios que han cerrado hasta ahora en la actualidad, ¿no? Para pensar en el mundo, digamos, de las comunicaciones. El diario Publímetro, que era, digamos, una iniciativa internacional, dejó de imprimirse en el Perú, y el diario, digamos, tradicional deportivo, tan conocido por muchos, que era el Bocón, también dejó de imprimirse, ¿no? A esto se le ha sumado, digamos, una serie de despidos, ¿no? Eh, en medios de comunicación, digamos, grandes reducciones de personal, y ha impactado también en muchas empresas, ¿no? De publicidad, ¿no? Al haberse también recortado, digamos, muchas de estas pautas, ¿no? Sin embargo, también hay una oportunidad, ¿no? También se han generado una serie de acciones de resistencia, de agencia, de aprendizajes, de comunidad, de autogestión, ¿no? Esta lógica de la reinvención, ¿no? Que es digamos, una de las narrativas quizá más interesantes. Una de las cosas que yo les quería comentar es, y esto lo he desarrollado también en un texto de manera más amplia, es que, digamos, la narrativa, finalmente la narrativa de la enfermedad, de la muerte, ¿no? No es más que una metáfora, ¿no? Y bueno, lo discursivo también, ¿no? En tanto es una narrativa, digamos, metafórica, tampoco es no es una narrativa, digamos, actual, moderna, ¿no? Que no tenía precedentes, ¿no? Digamos, esto lo hemos vivido hace 100 años, ¿no? O la humanidad lo ha vivido hace 100 años, ¿no? Con la gripe española, pero lo ha vivido también a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que es del pintor Jean-Baptiste Hess, ¿no? De 1838, muestra un homenaje fúnebre a Tiziano, ¿no? El famoso pintor muerto en Venecia durante la peste de 1576. De alguna manera muestra, digamos, imágenes muy similares a las que vivimos ahora, ¿no? Personas muertas, digamos, en la calle, ¿no? Digamos, hay una narrativa ahí, de la enfermedad, digamos, muy presente, ¿no? Entonces, a eso la narrativa tampoco, o sea, las pandemias, digamos, la humanidad, digamos, siendo interpelada, digamos, por las enfermedades, por los virus, por las bacterias, digamos, tampoco es una novedad, digamos, la historia, ¿no? Nos demuestra eso, ¿no? Y en ese sentido las narrativas tampoco lo son, ¿no? Esto es una idea digamos, de alguna manera me trae a colación a este gran estudioso de la literatura, Genet, ¿no? En relación a que él propone que, digamos, todo texto tiene una intertextualidad. En este caso, las narrativas de ahora tienen una intertextualidad con el pasado, evidentemente, ¿no? Eh, lo interesante, no sé si alguien ha visto esta película, eh, se llama Virus, está en Netflix, si no se las recomiendo, porque, digamos, fue una de las primeras películas que vi en cuarentena, y de verdad me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque presenta un mundo muy parecido en el que estamos, ¿no? En donde un virus se propaga, digamos, sin control, y donde se activan, digamos, estas narrativas, ¿no? Nuevamente del miedo de la enfermedad, pero también del hipercontrol, ¿no? Del autoritarismo, ¿no? Y a mí me parecía interesante, digamos, pensar en una pandemia de 1500, en la gripe española de 1918, 1919, 1920, pero también pensar en esto, ¿no? En narrativas que ya de alguna manera han estado previendo este contexto actual, ¿no? Eh, la ciencia ficción, digamos, la lógica que está detrás, por ejemplo, del mundo zombie, ¿no? También es una metáfora, pero también es una profecía de la actualidad, ¿no? En ese sentido, digamos, la narrativa de la enfermedad, de la muerte, del miedo, es una narrativa que, digamos, es galopante. Y mi pregunta, o lo que yo pienso, ¿no? Tiene que ver con cómo una dialéctica, una tensión constante, ¿no? Estas narrativas de la enfermedad, de la muerte, digamos, existen a la par
de la narrativa de la esperanza, ¿no? Y de la resistencia, ¿no? Digamos, lo que propongo es que hay dos grandes variables, ¿no? O dos grandes líneas, o dos grandes caminos, ¿no? Que se bifurcan, ¿no? Por un lado esta narrativa, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Y por otro lado esta narrativa de la resistencia y la esperanza. Yo creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Que son actuales? No. ¿Que son novedosas? No, ¿no? Que son parte más bien de nuestra, digamos, de nuestra humanidad, sí, ¿no? Ahora, es interesante, claro, pensar en estas continuidades, pero también en las particularidades, digamos, de esta pandemia y cómo también estas particularidades pueden afectar en las narrativas, digamos, actuales, ¿no? Yo lo que pienso es que sí hay, digamos, dos cosas en las que ha impactado, digamos, el COVID y que ha impactado de manera novedosa en relación a otras pandemias, es en el espacio y en el tiempo. Por un lado, tengo la sensación, tengo la impresión, y sobre todo, digamos, sin dejar de mencionar que, claro, hay una gran parte de la población mundial que está excluida, lógica, ¿no? Pero siento que de alguna manera la pandemia lo que ha logrado es que el trabajo, la educación hayan invadido también la privacidad de nuestros domicilios, ¿no? Y eso, digamos, habría que todavía discutirlo más, ¿no? En relación a sí, y esto me gustaría también escucharlas, ¿no? En relación a si sienten que con esta pandemia lo que ha sucedido es que el trabajo, que antes era de 8 horas, de 9 horas, ¿no? Se ha convertido en un trabajo más bien de 24 horas, ¿no? O sea, yo tengo la impresión que sí, ¿no? Y claro, eso, digamos, también favorece, ¿no? Beneficia a ciertos intereses, ¿no? Y lo otro tiene que ver con, digamos, una sensación que ya de alguna manera está, digamos, señalada, digamos, por lo menos esbozada, ¿no? Que tiene que ver la hiperconexión. Una hiperconexión que además afecta y que nos impacta en nuestra propia privacidad, ¿no? Si ya Internet, ¿no? Ya los medios sociales de alguna manera ponían en duda o de alguna manera apuntaban a diluir, digamos, esta barrera entre lo privado y lo público, aparentemente el COVID ha venido a desbaratarla aún más, ¿no? Yo me he sorprendido, ¿no? Dictando clases desde mi sala, ¿no? Como lo estoy haciendo ahorita, pero algunas veces, ¿no? Desde mi cuarto, ¿no? Entonces habría que pensar en eso, ¿no? En cómo, digamos, la propia narrativa es impactada también por la espacialidad, ¿no? Por esta suerte de privacidad extraída, ¿no? Eh, Esto lo dice Paul Preciado en un texto que les recomiendo mucho leer, que está publicado en El País de España. Dice, el domicilio personal se ha convertido ahora en el centro de la economía, del teleconsumo y de la teleproducción. El espacio doméstico existe ahora como un punto en un espacio cibervigilado, un lugar identificable, en un mapa Google, una casilla reconocible por un dron. Paralelamente, y quizá esto ya tenga que ver más con nuestra propia, digamos, realidad, aunque, digamos, uno mira, digamos, las narrativas presentes, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en algunos otros países, digamos, lo que destaca es una narrativa, digamos, bélica, ¿no? Muy paternalista, ¿no? No sé si recuerdan, pero claro, Vizcarra salía todos los días al comienzo a, a tener, digamos, un contacto con la población, ¿no? Poco a poco, bueno, se fue dando cuenta que la pandemia no resistía tan bien que salga todos los días, pero claro, lo que se impuso, sobre todo los primeros días, era una narrativa bélica paternalista a partir del miedo, ¿no? No hay una narrativa, digamos, digamos, más útil, digamos, para el poder y para el control que el miedo, ¿no? Esto la historia también lo señala claramente, ¿no? Digamos, los primeros días, el toque de queda, la militarización, digamos, de la ciudad, ¿no? Eran
eran, digamos, bastante evidentes. ¿Qué aparece? Y esta también, digamos, es una propuesta, ¿no? Aparecen algunas ideas que me gustaría señalarlas a partir de estas nuevas narrativas a las que podríamos, digamos, sumar, ¿no? Una narrativa de la solidaridad que me ha sorprendido, ¿no? A nivel, digamos, comunal, a nivel barrial, a nivel de edificios, ¿no? Para poner un caso, en mi edificio, digamos, el nivel de organización es un nivel de organización nunca antes visto, ¿no? Eh, Algo hay ahí, ¿no? Que deberíamos también quedarnos, aprovecharnos, rescatar, ¿no? Eh, Hay una jerga nueva, ¿no? Que tiene que ver con la reinvención, ¿no? Y esto también es una propuesta, ¿no? No sé si es una suerte de resignificación, ¿no? De la lógica del emprendedurismo, ¿no? Hay una agencia también otorgada, ¿no? Rápidamente hemos aprendido a utilizar mejor los dispositivos, ¿no? No solo los niños, los jóvenes, sino también las personas adultas, ¿no? Eh, y esto también es interesante, ¿no? Una lógica del sí se puede, ¿no? Una narrativa también bien presente y vinculada a este sí se puede, ¿no? Eh, que curiosamente, y lo pongo ahí como sugerencia, ¿no? Nos ha acompañado más que en nuestras victorias, en nuestras derrotas, ¿no? Entonces habría que ver cómo, digamos, esto se desarrolla, cómo, digamos, se va configurando, ¿no? Sin embargo, quiero quedarme con la narrativa del bien común, ¿no? Sin caer en el exceso, digamos, utópico, ¿no? Sin caer tampoco en la esperanza desmedida. Me gustaría quedarme con la narrativa del bien común, ¿no? Quizá este comercial sea un comercial paradigmático y será, digamos, un spot que recordemos a lo largo de muchos años, ¿no? La historia es sencilla, ¿no? Pero potente a la vez, ¿no? La historia fue grabada de manera, digamos, bastante artesanal, ¿no? Con celulares, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo potente, ¿no? Dos personas, ¿no? Un abuelo y una nieta, ¿no? Los dos extremos, digamos, de la población de riesgo, ¿no? Separados, ¿no? Separados por la pandemia, por el miedo, por la narrativa de la muerte, ¿no? Pero unidos a partir de la tecnología, digamos, telefónica, ¿no? De Internet, ¿no? Pero sobre todo, y esto es, digamos, algo que me gustaría conectar, ¿no? Pero sobre todo están unidos por otra cosa, ¿no? No solo por la línea telefónica, por la tecnología de Internet que les permite hacer videollamadas, ¿no? Sobre todo están conectados por una narrativa, ¿no? Que subyace, ¿no? Que se juxtapone a la narrativa del miedo y de la muerte y del contagio, ¿no? Que es la narrativa de la esperanza, ¿no? Del bien común, ¿no? Hay una promesa ahí, ¿no? Del reencuentro, ¿no? Es potente, pese a que, digamos, se hizo de manera súper artesanal, ¿no? Como les digo, ¿m? Pero, digamos, la narrativa es potente justamente por eso, ¿no? Porque nos interpela en estas dos, digamos, carreteras que les planteaba, ¿no? Esta carretera de, de la enfermedad, ¿no? De la muerte, pero también de la esperanza y del bien común, ¿no? Creo que, digamos, este ejemplo es un ejemplo, digamos, paradigmático, ¿no? Interesante de evaluar, ¿no? De estudiar, ¿no? Porque creo que en él se condensan estas narrativas de las que les hablo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se viene sobre los modelos de negocio? ¿No? También son intuiciones, ¿no? Este modelo de negocio tradicional, basado en la publicidad, ¿no? Que sostiene el número de lectores o televidentes, digamos, está siendo siempre cada vez más interpelado, ¿no? Hace un tiempo, digamos, el productor Hugo Coya, ¿no? Me contaba que, claro, hace unos años tener 40 puntos de rating era, o 50 puntos de rating era, digamos, una cosa
que uno abrazaba, ¿no? Y que había unos programas que lo lograban, ¿no? Ya me contaba que ahora una novela, ¿no? Que tenga 7, 8 puntos de rating ya es, digamos, una gran victoria, ¿no? Entonces habría que ver cómo estos modelos, digamos, tradicionales del negocio se tienen que, vamos a usar una palabra muy de moda en la pandemia, reinventar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la música, ¿no? Como un ejemplo interesante de esta adaptación, ¿no? Digamos, históricamente la música vendió dispositivos, ¿no? Vendía discos, vendía CDs, vendía cassettes, vendía vinilos, ¿no? Ahora, digamos, ya no vende vinilo, no venden CD, o sea, sí venden, pero no es lo principal, ¿no? La música está ahí, ¿no? La música está ahí. Lo que vende ahora el artista es el contacto en vivo, ¿no? El merchandising, todo lo que está no solo dentro de la música, sino lo que está fuera de la música, ¿no? Quizás ese es el gran reto, ¿no? De las industrias culturales, de los emprendimientos, digamos, en comunicación en la actualidad, ¿no? Pensar en justamente cómo trascender, digamos, esta esencialidad, ¿no? Y vender algo más, ¿no? Que está ya no, digamos, en el objeto mismo, ¿no? Algunas ideas, ¿no? El financiamiento de terceros como posibilidad, ¿no? Emprendimientos personales y grupales, ¿no? Que encuentran en el financiamiento de grandes empresas o de grandes agencias una lógica de sostenibilidad, ¿no? Ahora tengo algunos buenos amigos que, digamos, le dan sostenibilidad a sus emprendimientos gracias al financiamiento, ¿no? de estos de terceros, ¿no? De hecho, todavía sigues eh, dependiendo, ¿no? De un tercero, ¿no? Como en el modelo tradicional, ¿no? Eh, se complican a veces digamos, los límites también en relación a eso, ¿no? En relación a intereses también, digamos, estos aportantes, ¿no? Y en cómo estos intereses pueden, digamos, impactar, digamos, para el caso del periodismo, por ejemplo, en tu línea editorial, ¿no? O en el caso de si eres un desarrollador o un productor audiovisual en, digamos, en tus historias, ¿no? Lo mismo si eres un diseñador o una diseñadora, ¿no? Pero, digamos, es una posibilidad interesante, bastante explorada, digamos, en la actualidad. Y lo otro tiene que ver con el financiamiento del público, ¿no? Seguramente algunos han escuchado el podcast de Marcos Cifuentes, ¿no? La Encerrona, que de alguna manera, digamos, es una propuesta mixta, ¿no? Por un lado todavía tiene publicidad tradicional, ¿no? Anunciantes, pero por el otro lado tienen una publicidad a partir del mecenazgo de sus oyentes, ¿no? Que finalmente son los que aportan, los que le dan también una suerte de sostenibilidad a su propio negocio. Es más, creo, con temor a equivocarme, que ha prometido que si llega a tal monto de patrocinio, de mecenazgo, ya no necesitaría hacer publicidad, digamos, tradicional. Hay un caso desde la literatura también interesante, ¿no? No sé si alguien conoce el proyecto Orsay, ¿no? Del periodista argentino Hernán Castiari, ¿no? Orsay es un bonito ejemplo, ¿no? Se trataba de una revista, ¿no? Más o menos que pesaba 1 kilo, ¿no? Voluminosa, de crónica literaria, con textos, como él dice, larguísimos, ¿no? Que no tenía en su contenido ni un ápice de publicidad. Y le pagaban a los escritores, a los ilustradores, etcétera, etcétera, ¿no? A todos, ¿no? Ellos lo que idearon, y esto hace ya algunos años, idearon un modelo de negocio bien interesante. Tenían un capital, digamos, un capital cultural, un capital social, ¿no? Cassiari venía del medio tradicional, eso es importante decirlo para tampoco romantizar esto y pensar que, digamos, es fácil, digamos, el trayecto, ¿no?
Sin embargo, lo que planteó fue distribuir ellos mismos la revista, ¿no? Y lo que hacían era buscar a alguien que quería la revista, pero le decían, si tú quieres una revista, tienes, o sea, no vendemos de a una, vendemos de a 10 revistas. Entonces lo que obligaba a la persona que quería una revista era a mirar a su comunidad nuevamente, ¿no? Y decir, bueno, ¿quién más quiere? ¿No? Entonces no solo era alguien que consumía, sino alguien que ayudaba al proceso de distribución. Y entonces cuando tenía estos 10 que querían como él, o 9 que querían como él o como ella esta revista, le decía a Cassiari, oye, quiero esta revista, mándame 10, ¿no? Y esta misma persona se encargaba de distribuir. Acá en Lima yo me hice de muchas revistas así, ¿no? Con alguien que pedía más de 10, ¿no? En un momento ya se emocionó y hizo un negocio de esto. Un grupo como Radiohead también es un buen ejemplo, ¿no? Ellos tenían un contrato con Sony, sus 5 primeros discos fueron con Sony. El sexto, ¿no? En Rainbows, lo dijeron, bueno, Sony, hasta acá nomás, nosotros vamos a distribuir nuestro propio disco. Y lo pusieron en internet y dijeron a su audiencia, se pueden descargar el disco por $0 o pueden pagar $1.000.000 o lo que ustedes quieran, ¿no? Lo interesante fue que, digamos, la mayoría se lo descargó gratis, ¿no? Ellos mismos dicen que fue digamos, un mal negocio en relación a vender un disco online. Pero lo que dicen es que sintieron que su público se renovaba, que cobraron una actualidad, que digamos, sus conciertos cada vez estuvieron mucho más llenos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos ejemplos, digamos, apuntan justamente a esto, ¿no? A pensar en cómo de alguna manera nos podemos eludir de este, digamos, medio tradicional que está en crisis totalmente, que es una crisis que no es de ahora, del COVID, sino es una crisis que viene ya desde hace años, a partir de la llegada de Internet se agudizó, ¿no? Y cómo nosotros, comunicadores, a partir de las narrativas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque más allá del modelo de negocio, todos los ejemplos que les doy tienen que ver en cómo se fortalece digamos, el contenido, ¿no? Con un contenido, digamos, malo, así tengas el mejor modelo de negocio o el mejor proceso de distribución, no lo vas a lograr, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? Y ya para ir cerrando, les quería mostrar estos ejemplos, ¿no? Que son ejemplos interesantes, ¿no? Patreon, que es esta web de mecenazgo. Substack, Review, ¿no? Que son a muchos periodistas, ¿no? Que sigo, sobre todo periodistas gringos, que están renunciando, digamos, a sus medios de comunicación y están abriéndose sus propios canales de review de Substack, ¿no? Que tienen que ver con construir ellos su audiencia, ¿no? Esto ya nos ha enseñado el Instagram de una manera eficiente, ¿no? En cómo se puede construir, digamos, audiencias y prescindir aparentemente de este medio tradicional de comunicación, ¿no? La pregunta, claro, la pregunta siempre es hasta qué punto estos espacios, estas plataformas no reemplazan, digamos, al medio tradicional, ¿no? Eh, mientras tanto hay que, digamos, aprovecharlos, ¿no? Pensaba ahora que decía en Instagram, un ejemplo local que a mí me parece bien interesante, el de María Pía Copelo, ¿no? Que de hecho es una figura muy reconocida a nivel en la televisión peruana de los últimos 20 años, como ella ha podido, digamos, replantear, digamos, su modelo de negocio a partir de Instagram y casi ha convertido, digamos, su casa en un estudio de televisión, ¿no? Ahí hay también un ejemplo, digamos, interesante. Claro, ella tiene 20 años, tiene un capital, digamos, importante, pero al igual, digamos, a diferencia de María Pía Copelo, hay muchos y muchas influencers o dueños o dueñas de canales de YouTube que no han pasado nunca por digamos, el medio tradicional y han podido construir, ¿no? Comunidades, pero a partir del contenido, ¿no? Y del contenido además propio, el contenido de calidad, ¿no?
Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que tengan preguntas. Acá estoy yo dispuesto a contestar cualquier pregunta o inquietud o comentario que les haya surgido a partir de la charla. Quiero nuevamente agradecer a Lizardo por la atención, por la invitación. Para mí siempre es un gusto pensar estos procesos actuales. Otra vez también agradecer a la maestría en Dirección Estratégica de Contenidos y a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Miguel. Creo que has definitivamente descubierto unos temas sumamente interesantes y creo que no me equivoco si digo que han hecho eco en los que estamos acá presentes porque has tocado puntos que hemos vivido en los últimos meses. Nosotros mismos consumimos muchos contenidos, estamos constantemente en las pantallas, en los distintos canales de distribución de estos contenidos, sean informativos, entretenimiento, laborales, etcétera. Y has tocado cada uno de ellos en esta fibra que estamos experimentando en las últimas semanas por la circunstancia en la cual nos encontramos. Gracias nuevamente por haber compartido todas estas reflexiones, la propuesta, la proyección que haces de cómo justamente se presentan estas narrativas, cómo se han ido estructurando, cómo nosotros las conformamos, cómo nosotros de alguna manera las alimentamos y las mantenemos vivas, cómo hacen también este eco, reflejo de lo que somos, la sociedad actual y cómo ellas mismas se van adaptando a la circunstancia. En este momento, por favor, invito a todos los que estamos aquí conectados, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat o algún comentario, siéntase libre de encender su micrófono o colocarlo también en el chat. Si no hubiese ninguna pregunta, Miguel, yo creo que con esto cerramos, agradeciendo nuevamente a todos los presentes y por supuesto a ti por las reflexiones. Aquí tenemos... Ahí Luis quiere decir algo, creo. Adelante, Luis, por el chat o prende tu micro, como tú prefieras. Ahí Luis dice Buenas, algo. una pregunta. Sí, Luis. Sí, a ver, en lo que corresponde, digamos, a los medios de comunicación digitales, pero ya no a lo tradicional, que como hace el comercio, que tiene sus medios de comunicación que ya todos conocemos, sino un medio de comunicación digital independiente por la web, ¿en qué podría haber beneficiado, o sea, de temática, pongámosle, cultural? ¿En qué podría haber beneficiado el aceleramiento de la digitalización con justo esta pandemia y tal vez a cómo lo podría beneficiar a futuro, después, o sea, ya post pandemia? Ok, gracias, Luis. Sí, o sea, yo creo que de hecho es interesante lo que plantea la aceleración, ¿no?, del proceso de digitalización. O sea, por un lado me cuestiono, ¿no?, me pregunto si este proceso pensado, digamos, para, para ser, digamos, eh, digamos, tener un poco más de años para la adecuación, es una adecuación, digamos, incompleta, fallida, con problemas, etcétera, etcétera. Yo siento que sí, ¿no? ¿Cuándo hubieras, digamos, si esto hubiera seguido su curso natural, cuándo hubiera estado lista? Creo que tampoco, la respuesta también es, digamos, azarosa, quizá nunca, ¿no? Eh, entonces, por un lado, creo que nos ha obligado, nos ha estresado, ¿no? Nos ha puesto al límite a muchos y muchas en, sobre todo en el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Nos ha obligado, digamos, nos ha empujado a hacerlo todo muy rápido, ¿no? Y a veces cuando uno hace las cosas muy rápido, no necesariamente salen bien, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, efectivamente, yo creo que es positivo, ¿no? Muy positivo, ¿no? Ha obligado, como tú dices, desde lo cultural a replantear muchas lógicas tradicionales, anquilosadas, este, que priorizaban, digamos, una mirada de la comunicación muy tradicional, muy vertical, y nos han puesto, digamos,
digamos, nos han puesto en evidencia, ¿no? A mí me parece bonito, por ejemplo, todas las cosas que han surgido a partir de las exposiciones culturales, ¿no? Al cerrarse los museos, como artistas, pero como también algunos de estos museos han podido implementar prácticas de acercamiento a los museos más interactivas, generar, digamos, un nuevo contenido, etcétera, etcétera. La educación también me parece, digamos, un espacio, pese a que los profesores lo hemos padecido, ¿no? También creo que ha sido una oportunidad interesante. Nuevamente, quizá habría que pensar, por ejemplo, en la educación, cuánta gente no ha podido, digamos, asimilarse a esta aceleración. Pensemos en que, no sé, solo el 70% de peruanos y peruanas, menos, según las últimas cifras, tienen acceso a Internet, ¿no? ¿En dónde están estos 30-31%, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera la aceleración, la pandemia, así como Internet, como la llegada de Internet, es una posibilidad, pero también establece nuevas brechas, ¿no? Y claro, quizá esas brechas no hay que olvidarlas, hay que señalarlas, ¿no? Hay que preocuparnos por esas brechas, ¿no? A partir de los contenidos. Hablamos mucho de las oportunidades, de la reinvención, pero habría que pensar también en todo, digamos, lo que queda afuera, ¿no? Que tiene que ver con la lógica de la globalización, ¿no? O sea, en la globalización todo puede viajar, todo lo que tenga que ver con, digamos, con el capital puede viajar, ¿no? Puede trazar las fronteras, ¿no? A partir de un clic. Claro, pero las personas no, ¿no? Y quizá esa, digamos, paradoja, ¿no? Es una paradoja a la que también nos enfrentamos a partir del COVID, ¿no? Muchas gracias, Luis. Ahí Francisco Flores tiene una pregunta, dice, ¿cómo romper paradigmas que están establecidos sobre todo en los medios tradicionales? Esa es la gran pregunta, esa es la inmensa pregunta celeste, Francisco, como diría el poeta peruano Antonio Cisneros, ¿no? Eh, Mira, yo les enseño tengo muchos alumnos y alumnas publicistas, ¿no? Y claro, y también amigos publicistas que trabajan en agencias, ¿no? Y claro, eso es, digamos, la pregunta del millón, ¿no? En cómo romper, digamos, paradigmas, cómo romper, digamos, narrativas eh, hegemónicas, ¿no? El ejemplo clásico es el spot de Totus, por ejemplo, ¿no? Solo mamá sabe o algo así es, ¿no? Mi hijo, que tiene 5 años, ¿no? Siempre se interpela en relación a eso, ¿no? Entonces yo le trato de decir, ¿no? No solo mamá sabe, también papá puede comprar bien en el supermercado, ¿no? Y claro, eso que es a nivel, digamos, familiar, a nivel local, digamos, el reto es cómo lo incorporamos, digamos, en nuestras prácticas, digamos, más profesionales como comunicadores, ¿no? Creo que tiene que ver con, digamos, es un reto mayor, es difícil, ¿no? Alguien que trabaja en agencia podría decirte que si cambian, digamos, esa narrativa, lo más probable es que la empresa no venda, ¿no? Pero quizá hay algunos indicios de que esto puede cambiar, ¿no? Antes de la pandemia se estrenó un spot bien interesante de Movistar, donde una pareja homosexual llegaba con la naturalidad, digamos, con la que debería llegar a cualquier caso una pareja homosexual, y uno de ellos, digamos, se enfrenta, digamos, al padre, ¿no? Y cómo la televisión o el fútbol de alguna manera los une, los emparenta, ¿no? De alguna manera les genera un vínculo, ¿no? Digamos, ese ejemplo es interesante, ¿no? Porque remueve, porque interpela, porque de alguna manera, digamos, pone en cuestión algunos temas que deberían, digamos, ser motivo también de nuestra preocupación como comunicadores sociales, ¿no? Ahí Francisco dice, me refiero desde el punto de vista empresarial. Es alucinante cómo a pesar de la crisis, muchos ejecutivos no la ven, no ven que hay modelos de negocio distintos, pero se niegan a arriesgarse. Sí, 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 es verdad eso que dices, ¿no? Eh,
O sea, y a mí a veces me sorprende que ni siquiera, digamos, los grandes ejecutivos o las grandes empresas no lo ven, ¿no? Sino también a veces a pequeñas escalas, ¿no? Se siguen, digamos, apuntando las mismas estrategias de los medios tradicionales de comunicación. Si algo nos enseñó, digamos, no sé, Facebook, Twitter, Google y todos estos chicos y chicas de California, en su mayoría, ¿no? Es que digamos, las respuestas o las soluciones o el cambio, digamos, de paradigma, eh, por, por lo general no está en estos medios tradicionales de comunicación, ¿no? Sino está a partir de, justamente como decía hace un rato, en habitaciones universitarias, ¿no? En ideas novedosas, ¿no? Que tienen que ver con otra manera de torcer estos modelos clásicos, ¿no? Hay que seguir intentándolo, hay que seguir indagando. Yo siempre le digo a mis alumnos eso, ¿no? O sea, cuando ustedes sientan que están topándose, digamos, con el modelo clásico, ¿no? Cuando están cayendo nuevamente en eso, digamos, pregúntense, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Dónde torcer? ¿En el modelo de distribución, en el modelo de producción, en la lógica de consumo, en el mismo producto, ¿no? ¿Dónde se puede, ¿no? Esa es una ruta interesante. Gracias, Francisco. Miguel, ahora que le respondías a las preguntas de Francisco, que al principio tú mencionaste la publicidad, si bien que creo que le da un enfoque más a los modelos de las empresas de comunicación, no sé tú qué opinas, yo he percibido lo siguiente, que quizá más al inicio de la pandemia que ahora, al inicio de la cuarentena, la publicidad misma no supo replantear o no supo identificar claramente qué rol le tocaba cumplir en cuanto al mensaje, fuera de que la inversión se detuvo un poco. Yo percibí que no solo aquí, sino en otros sitios también con facilidad recurría a algunos espacios ya muy manidos, que es un poco de cliché, mensajes como por ejemplo, nunca nos fuimos, siempre estuvimos aquí, de ese tipo, ¿no? Estamos todos juntos en el mismo barco, de esa salimos juntos, es como, ok, pero vamos a rétate también un poco, sé la publicidad que estamos acostumbrados, la publicidad peruana es de mucha calidad creativa, como que algunas se quedaron atrapadas ahí, o por ejemplo, tipos de narrativa con el recurso a la música épica, las tomas más lentas, lo nostálgico, que claro, es una referencia, a mi parecer, para hacer publicidad demasiado literal, es una narrativa quizá demasiado literal al evento actual. Creo que algunas encontró un punto de comodidad ahí con el punto en contra de no distinguirse, no dar un adicional, porque llegó un punto que todas parecían estar, todas o varias, cortadas por el mismo molde. No sé si Sí. opinas o prefieres algo similar. No, yo pienso, mira, pienso algo muy similar a lo que tú dices, tanto así que ahora que te escuchaba, estaba haciendo como que un mapeo en algún spot o alguna publicidad que me haya atrapado en relación a distinguirse y no, ¿no? Es como que es un continuum, ¿no? De la resistencia, un continuum de la esperanza, un continuum de la solidaridad, ¿no? Eh, y pienso que por un lado, claro, o sea, digamos, me imagino que impacta en tanto, digamos, nadie estaba preparado y menos la publicidad y muchas de sus digamos, pautas fueron, fueron afectadas rápidamente, ¿no? Y han tenido que, digamos, hacerlo un poco en lo que le decía a Luis, aceleradamente, ¿no? A lo loco, ¿no? Yo pensaba que quizá hay esta serie Mad Men, que a mí me gusta mucho, que ahora la van a pasar, salió de Netflix, ahora están en Amazon Prime. eh, tiene un capítulo bien interesante, ¿no? Que es como que, no sé, están vendiendo, están ideando, digamos, campañas para vender cigarrillos, ¿no? Y claro, tienen a la empresa Lucky Strike, ¿no? Y claro, digamos, el contexto es que han descubierto que el cigarrillo mata, ¿no? Entonces todas las empresas de
cigarrillos están preocupadas, ¿no? Y hay como que muchas estrategias, ¿no? Decir más gente muere, no sé, en accidentes de tránsito, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, la lógica de la publicidad, o en todo caso de la ficción, de la publicidad de esta agencia, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y que creo que podría ser una buena opción para la publicidad peruana, ¿no? Es decir, bueno, todos estamos igual, ¿no? Estamos en el mismo contexto, ¿no? Ya no tenemos que, digamos, recordar esto, ¿no? Hay que empezar a pensar en el diferencial de nuestro producto, ¿no? Que va a llegar en un momento, ¿no? Y claro, ¿cuál es el diferencial del Lucky Strike? Es tostado, ¿no? Toste, ¿no? Y claro, es como que, ok, ¿no? Es como que un continuo, y sobre el continuo se impone algo, ¿no? Eso, digamos, sería algo interesante, ¿no? De hecho, hay una facilidad, de que concuerdo contigo también, ¿no? En relación a adoptar también una, una narrativa, digamos, bastante cómoda, ¿no? De solidaridad y de apoyo, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar es un poco que de poco a poco, así como el mundo se reactiva, ¿no? La publicidad también va a poder reactivarse a partir de esta uniformización, ¿no? Eh, es como que yo siempre pongo esta metáfora, pero me parece también interesante, ¿no? Es como que la pandemia nos obligó o nos interpeló en relación a nuestra humanidad más básica, ¿no? A la idea de refugiarnos en una caverna, ¿no? Y esta imagen de la caverna es interesante, ¿no? Porque claro, en la caverna estás protegido, ¿no? Eh, Sin embargo, claro, poco a poco, digamos, la lógica es que nuevamente saquemos la cabeza, ¿no? Digamos, enmascarados con las restricciones de vida, eh, y que se reactive, ¿no? Siento un poco eso también en los medios de comunicación, ¿no? Hay un retraimiento, digamos, en el lugar seguro, en la zona segura, y me imagino que poco a poco lo que va a pasar es que, digamos, de a poco se va a ir sacando la cabeza y mirando, digamos, este mundo como lo es en realidad, ¿no? Bien interesante tu reflexión de la caverna, la verdad que ilustra bastante. Y yo añadiría, no sé si tú estás también o has pensado algo similar en siguiendo con la caverna. Ahí dentro, de alguna manera, esta realidad nos interpela, que estamos metidos en comunicación, en este caso mencionábamos la publicidad, a identificar cuál es tu valor añadido, pero aquel valor que trasciende, no solamente el beneficio que le dejas a la propia marca para la cual vas a generar consumo, sino aquel que trasciende, qué le dejas tú a otro, qué le dejas tú a la sociedad, cuál es tu rol acá, porque en definitiva creo que hasta las marcas que consumimos menos de productos más sencillos, cosas tan básicas, claro, no todas las marcas son Facebook, Google y Apple. La marca de Betún también es una marca. La marca de lavavajillas también es una marca. Y todas pueden terminar teniendo un rol, un impacto, y creo que nos interpela a decir, bueno, ¿y cuál es el tuyo en esas circunstancias? Y tiene un camino abierto para seguir explorando, sin duda. No sé si tenemos alguna otra pregunta del público. Si no fuese así, Miguel, nuevamente agradezco esta conferencia que nos han dado. Ha sido muy, muy interesante y las reflexiones que han compartido me han parecido muy incisivas. Muchísimas gracias. Dejo ya de grabar y damos por cerrada esta conferencia. Muchas gracias, Miguel.